Vamos a resolver el problema donde este bloque de 600 newton de peso, ya me está dando el peso, no la masa, está suspendido a partir de esta cuerda, ya que forma un ángulo de 53 grados con la vertical. Debemos hallar la fuerza con la que debe jalarse este objeto tal que se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Vamos a dibujar directamente las fuerzas que intervienen en este sistema. Tenemos el peso, tenemos la fuerza, F, voy a llamar, tenemos la tensión. ¿Listo? Listo. Todos se originan a partir de este punto. Bueno, listo. Lo que debemos hacer ahora es trasladar estas fuerzas a un sistema cartesiano. ¿Listo? Bien, perfecto. Ya hemos trasladado nuestras fuerzas al sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cuál es ese sistema? El que tú conoces. El de las X y el de las Y. En este lado están los positivos y en este lado están los negativos. En este lado los positivos y negativos para el eje vertical. Bien, en este sistema XY hemos trasladado todas nuestras fuerzas. Si tú recuerdas el problema, el gráfico estaba de esta manera. Acá estaba el bloque, donde estoy trasladando su peso, su fuerza con la que se debe jalar y la tensión de la cuerda. ¿Ya? Entonces, este origen haz de cuenta que es el bloque, ya es una partícula en sí. Tú me preguntarás entonces, ¿de dónde vienen estos 53 grados? ¿Dónde estaban esos 53 grados al principio? Estaban acá. Acá estaban esos 53 grados. ¿Listo? Acá. Entonces, por matemática, yo sé que este ángulo se repite acá. ¿Listo? Por ángulos complementarios. Eso tú lo ves en matemática. Pero se repite acá. Y eso me sirve para resolver el problema. Ya, entonces, en los problemas parecidos vas a realizar eso. El ángulo lo vas a repetir de esta manera. ¿Ya? ¿Para qué hemos hecho eso? Para lo siguiente. La tensión es inclinada. La técnica consiste en esto, en trasladar las fuerzas en cada uno de los ejes. Pero ves tú, esta fuerza está en el eje X, correcto. Esta fuerza peso está en el eje Y, muy bien. Pero esta fuerza tensión no está en ningún eje, ¿ya? No está en ningún eje. Entonces debemos descomponerlo. ¿Qué quiere decir descomponer? Debemos colocar aquí una tensión en Y y una tensión en X. Es decir, tienen que nacer dos nuevas componentes de la fuerza tensión inclinada. Es como si se partieran, es como si esta fuerza tensión se partiera en dos, ¿ya? Dos que tienen que ser rectangulares, es decir, tienen que hacer coincidir con el eje Y X. ¿Listo? Entonces, cada uno de estas fuerzas, tensiones nuevas, X y Y, tienen nuevos valores. ¿Ya? Voy a colocar acá. Para esto tú debes recordar trigonometría. La tensión en X, ese vectorcito nuevo, es igual, por trigonometría, a la tensión mayor de donde están naciendo por una función trigonométrica, puede ser seno o coseno, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber cuál usar, seno o coseno? Aquel que esté al lado del ángulo es coseno, ¿ya? Siempre acuérdate de eso. Aquel que esté al lado del ángulo es coseno. Y el otro automáticamente es seno, es decir, lleva la función seno de trigonometría, ¿ya? Lo estoy explicando de manera rápida porque eso necesita aquí dibujar triángulos y demás, pero esta es la técnica. Aquel que esté al lado del ángulo es coseno. ¿Ya? Siempre acuérdate de eso. ¿Coseno de cuál? Del ángulo, 53 grados. ¿Ya? Entonces, Tx es T coseno de 53 grados. T en Y. Ahora, T en X. Esto es T en Y, por si acaso. Ahora, T en X.
es lo mismo, de donde está naciendo, de la fuerza tensión mayor, como he utilizado aquí coseno, ya no puedo volver a utilizar aquí seno, perdón, coseno, tengo que utilizar el seno de 53 grados, listo. Entonces, estas son mis mis nuevos valores o vectores que debo usar, Tx y Ty, ¿listo? Continúo. Ahora voy a hacer la primera condición de equilibrio. Ya, entonces paso 1, trasladar las fuerzas al sistema cartesiano. Paso 2, descomponer aquellas fuerzas en dos, las que estén inclinadas. Paso 3, trabajar con la primera condición de equilibrio, que me dice que la sumatoria de fuerzas voy a analizar para los dos ejes, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Listo? Primeramente para el eje X, debe ser igual a 0. Bien, entonces si tú recuerdas el gráfico, los valores positivos serían F positivo, que estaba horizontal, y la otra fuerza negativa que sería Tx. ¿Listo? El valor de la tensión en el eje X. Esto debe ser igual a 0. Continúo. F menos T en X ya he analizado a qué es igual. Es igual a la tensión mayor T por el seno de 53 grados igual a 0. ¿Listo? Despejo de aquí lo que me falta. Ya no sé cuánto vale F. Entonces voy a despejar. Esto que estás restando pasa al otro lado a sumar. Entonces esto es T seno de 53 grados. ¿Listo? A ver, de esta igualdad, no sé cuánto vale F, tampoco sé cuánto vale tensión. Entonces voy a nombrar a esta mi primera ecuación. ¿Listo? Ahora voy a analizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Igual debe ser 0. ¿Listo? Entonces estoy analizando tanto para el eje horizontal como para el vertical. Entonces, para el eje Y, lo positivo, ¿cuál es? Lo que está hacia arriba. Tensión en Y. Lo negativo sería el peso igual a 0. ¿Ya? Entonces, este es el análisis. ¿Ya? Entonces, tensión en Y, ¿cuánto es eso? T mayor, como aquí era seno, aquí era coseno, de 53 grados. Esto que estás restando va a pasar al otro lado a sumar. Esta es la técnica, deben acordarse de todos estos pasos. Tensión, no conozco cuánto es, pero sí conozco cuánto es el peso. ¿Listo? Pero de todas formas todavía no voy a hacer ese trabajito. Voy a llamar a esto mi ecuación número 2. Bien, continúo. Tengo aquí mis dos ecuaciones, tú la estás viendo. Ecuación 1 y ecuación 2. Puedo resolver con las técnicas que tú conoces, igualación, sustitución, etc. Es un sistema de ecuaciones, tal como hemos visto en el método algebraico, donde mis incógnitas son tensión y fuerza, ¿ya? El peso ya sabemos, 600 newtons. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a dividir. A ver, voy a hacer esto. Voy a volver a escribir mis ecuaciones de esta manera. A este D1 voy a decir, D1. ¿Qué voy a hacer? Lo que está en el lado derecho lo voy a colocar en el lado izquierdo. Y lo que está en el lado izquierdo al lado derecho. ¿Listo? ¿Ya? Ahora esta va a ser mi nueva ecuación estrellita. ¿Listo? Solamente hemos intercambiado, ¿ya? Para hacer lo que te quiero enseñar. A ver, voy a decir entonces. Estrellita dividido, es la ecuación estrellita, dividimos con la ecuación número 2, ¿ya? Y vamos a ver qué resulta. Entonces, la ecuación estrellita es todo esto. Tensión, seno de 53 grados igual fuerza. Listo. Dividido significa fracción. La ecuación número 2. Tensión coseno de 53 grados.
igual W. Entonces acá igual vamos a dividir W. Listo. No voy a anotar otra vez igual, ¿no ve? Sería... no sería lógico, ¿ya? Entonces, si tú observas de acá, ¿para qué hemos hecho eso? Para eliminar las tensiones. Y solamente vamos a hallar la fuerza. Listo. Voy a resolver acá. Y además tú sabes que por trigonometría seno sobre coseno es tangente. Tangente de ese ángulo. Listo. Igual a F sobre W. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que tú no conoces? A ver, voy a ordenar. F sobre W igual tangente de 53 grados. Listo. ¿Qué es lo que tú no conoces? F no conoces. Entonces esto voy a pasar a multiplicar. Tangente de 53 grados. Entonces finalmente F ¿cuánto vale? W ya sé cuánto es el peso. 600 newtons por tangente de 53. ¿Cuánto es? A ver, tangente de 53 es igual a... Eso es con la calculadora, ¿no es cierto? Tangente de 53. Tangente de 53 es 1,32. 1,327. Entonces, por 1,327. Eso es tangente de 53. Finalmente, F, ¿cuánto es? 600 por esto. ¿Ya? 600 por 796,22. 22. ¿Qué cosas? Newtons. Y esta es mi respuesta. ¿Ya? Para que tú lo veas, ahí está acá. 796,22 es la fuerza que yo necesito para que esté el sistema en equilibrio. Bien, esa sería la respuesta. Hasta luego.